La diferencia entre colecciones y matrices es que las primeras son fuertemente tipadas, mientras que las segundas no. ¿Verdadero o falso? Todo repartido. La respuesta es falso. La diferencia entre las colecciones y matrices es que las primeras son de tamaño dinámico, sí, y las segundas son de tamaño fijo, pero ambas son fuertemente tipadas, ¿sí? Cuando ustedes declaran, por ejemplo, una matriz o una colección, les pasan generalmente el tipo, y a raíz de ese tipo, ¿sí? Después ustedes van a poder agregar, ¿sí? A esa colección o a esa matriz solamente ese tipo, exceptuando, ¿sí? A una colección no Pero genérica, sí, en las colecciones no se puede hacer clave valor. ¿sí? ¿Y la clave es de un tipo o no es de un tipo? ¿Y el valor es de un tipo o no es de un tipo? Claro, pero no son del mismo tipo entre sí. Pero si vos a la clave la definís como int y le querés pasar un string, ¿te lo permite? No, 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 claramente no. Y al valor lo definís como int y le querés pasar un string, ¿te lo permite? No. Entonces es fuerte, es tipado. O sea, te permite solamente ese tipo que vos estás declarando. Lo que, sí, o sea, lo que pasa es que ahí vos tenés una colección, sí, que a través donde vos vas a poder acceder es su índice, sí, a través de la clave. Sí, vos estás definiendo el índice. Una clave, o sea, estás definiendo el índice de un tipo, ¿sí? Y el valor de otro tipo, si al caso. O podrías llegar a definir que la clave y el tipo sean del mismo valor, si al caso. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda con si no pasamos a la siguiente? Bueno, Perdón, creo que sí. yo he entendido que podíamos hacer colecciones con... No debíamos hacerlo, estaba absolutamente mal porque no podías recorrer con for each, Sí, pero que se lo podía hacer. que. No, pará. Dos cosas distintas. Vos tenés colecciones no genéricas, ¿sí? Que las colecciones no genéricas en realidad vos no le vas a pasar, son de tipo object, y a través de esas colecciones, las no genéricas, vos vas a poder cargarle ahí directamente un int, un string, o directamente un objeto de la clase que vos crees. Después tenés las colecciones genéricas, que son mayormente las que vamos a utilizar, ¿sí? Y las que se mencionaba juntamente en la clase en la clase vimos colecciones, que preferentemente en lo posible tenemos que utilizar este tipo de colecciones, ¿sí? Pero las cuestiones, o sea, después las listas las podías vos recorrer con un for each, ¿sí? Las que no podías, o sea, recorrer con un for each eran las de tipo cola o las de tipo stack, ¿sí? Porque al recorrerlas para imprimir en ese caso, ¿sí? Porque cuando vos hacías un dequeue, ¿sí? Que sacabas el elemento de la colección, ¿sí? Te cambiaba la dimensión de esa colección y entonces el for each se rompe, que son cosas distintas. No sé si me expliqué o la empeoré. No, no, está bien. Yo me refería a que no podíamos, nuestras colecciones no genéricas, no podíamos hacer for each alumno in alumnos, porque, bueno, esos alumnos no van a ser, o sea, si pusiste alumnos, empleados, perros, no vas a poder recorrerlo con for each porque cada elemento que tu for each vaya generando va a ser distinto. Si no, cualquier cosa lo vemos después en el Visual. Está, sí, igual no tiene sentido. Pasamos a la que sigue. Las colecciones de tipo Q se procesan con orden FIFO o con orden LIFO. Bueno, las de tipo Q eran con orden FIFO, ¿sí? Las primero en entrar, último en salir. Las LIFO eran otro tipo de colecciones. Andrés, Sí, disculpa, pero yo me confundí, pero porque leí primero entrar, último en salir. Sería primero entrar, primero en salir. Claro, FIFO no es first in, first out. tenés razón, lo copié mal.
Claro, por eso me confundí. Bueno, quedas excepcionado. No, pero está bien, pero para saber si lo había entendido mal yo. Ok. Al que le erró está zafado, así que. Pasamos a la siguiente. A ver si. Me parece que la que siguiente también está mal, pero bueno. Háganle caso al FIFO y al LIFO, no le hagan caso a este. Va aclaración para el siguiente. Las colecciones de tipo stack se procesan con orden FIFO o LIFO. Me está robando, No, acá le tiene que pegar 100%. La anterior penal para River, Bueno, bien, me hicieron caso, no le llegaron el 6% que igual le pifió. Las de stack eran orden LIFO, ¿sí? La última en entrar, primero en salir. Eh, recuerden que estas las agregábamos ahí con unos métodos, que era la stack era con el push, ¿sí? Y las sacábamos después con el pop. Y las de colas que vimos anterior, con el enqueue y con el dequeue. O sea, con enqueue para agregar a la cola y con dequeue para sacar un elemento de la cola. Siguiente. Las colecciones genéricas están compuestas por elementos de tipo object, no contando con seguridad de tipos. ¿Verdadero o falso? Lo mencionamos en la primera pregunta. Y esta creo que la redacté bien. Oh, falso. Cuando creamos una colección genérica, le pasamos entre los signos de mayor y menor el tipo de esta colección. Y de esta manera nosotros limitamos esa conexión a trabajar siempre con este tipo especificado. Las colecciones no genéricas son las que almacenan el tipo de object y podemos asignarle un int, un string, ¿sí? Y ahí dentro de esa colección vamos a tener distintos tipos de objetos. ¿Alguna duda? Para el 42. Si no, paso a la siguiente. Vamos con la siguiente. Método de instancia que permite agregar un nuevo objeto a una colección de tipo list, sorted list o dictionary. Add, push o enqueue. Bueno, esta era bastante fácil, sí, a través del método add. Recuerden que para el diccionario, cuando ustedes hagan el add, le van a tener que pasar dos tipos. Ahí, uno va a ser la clave y el otro va a ser el objeto que así mismo quieren agregar a esa colección. El push era para el stack, lo que habíamos dicho en el anterior, y el enqueue era para, ¿cómo es? Para las colas, justamente. Método de instancia que permite eliminar un objeto de una colección de tipo list, sorted list o dictionary. Bueno, bien. Para quitarlo, el remove, el pop era para el stack y el de Q era para las colas. Con ese quitamos un elemento de la cola. Pasamos a la siguiente. Las colecciones de tipo Q, stack, no pueden ser ordenadas en sí mismas. ¿Verdadero o falso? ¿A qué se refiere con en sí mismas? Claro, eso iba a preguntar. Vos generás la instancia de Q, por ejemplo, y después dentro de Q tenés el método sort como para poder ordenarlas. O sea, podés ordenar una colección. ok. ¿Verdadero?
¿sí? No pueden ordenarse, ¿sí? Este tipo de colecciones. Una alternativa a esto es convertirla a listas y después desde la lista utilizar el método sort como para poder ordenarlas en base al criterio que nosotros consideremos. ¿Alguna duda? Seguimos. Para convertir esa Sí, lista es toList. correcto. Bien. Al recorrer una colección dictionary de tipo int string con un for each, cada ítem obtenido será del tipo string, key value pair o dictionary. Ah. Bueno, el tipo que devuelve, sí, es un key value pair. Esto es una estructura, ¿sí? Y cada ítem va a tener una propiedad que les va a permitir a usted acceder directamente a la clave y una propiedad que les va a permitir acceder al valor. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado directamente en el código que cuando ustedes generaban, por ejemplo, el for each, a veces dejen inicialmente la declaración de tipo var, y si después situaban el cursor encima de la palabra ítem, ¿sí? Del for each, ahí directamente el IntelliSense de Visual Code, de Visual Code, no, de Visual Studio, les mostraba, ¿sí? De qué tipo era el valor que estaba retornando esa colección, y después hacían la declaración correcta, ¿sí? De ese ítem para que quede siempre relacionado con ese tipo. El string en este caso, sí, es el valor que va a tener asignado, ¿sí? No te vuelve un diccionario, sino que lo que te devuelve es un tipo de key value pair. ¿Alguna duda? Sin ese código se lo repasamos. Bueno, seguimos. Las colecciones de tipo sorted list están indexadas por el número correspondiente a la posición de sus elementos y por clave. ¿Verdadero o falso? Bueno, la respuesta es correcta, verdadero. O sea, las colecciones de sorted list, recuerden que se ordenaban, o sea, la particularidad que tenían, que a medida que ustedes iban agregando elementos, ¿sí? Los iba realizando un ordenamiento, ¿sí? En base a la clave, ¿sí? Esta clave podría llegar a ser de tipo int, de tipo string. Habíamos probado también de hacer un ejemplo con un objeto, una clase que creábamos nosotros, pero ahí ya rompía porque teníamos que definir el criterio después para ordenar y era un poquito más complejo y lo dejamos ahí. Y después nosotros podíamos acceder directamente a cada elemento a través de la clave bien que habíamos definido para ese tipo de colección, o también podríamos acceder a estos a través de el índice, de la posición 0, la posición 1, etcétera. ¿Se podría decir que es como una especie de mezcla entre lista y diccionario? Sí, entre listas es una mezcla con el aditivo de que se ordena. Claro, por eso es como, digo, de lo diccionario por el par Sí, sí, key por la value clave. y tiene índice. Ujú. La última. Las colecciones de tipo queue y stack están indexadas por el número correspondiente a la posición de sus elementos. ¿Verdadero o falso? Estuvo repartido. Bueno, la respuesta es falso. Las colecciones de tipo queue y stack no están indexadas, o sea, para acceder a ellos se acceden, o sea, respetando el orden FIFO y LIFO que habíamos mencionado anteriormente. La única manera nosotros que vamos a tener de poder obtener un elemento, eh, la única manera no, o sea, una de las maneras que vamos a tener, sí, de poder acceder a estos elementos es a través de los métodos estos de queue, por así decirlo, en la parte de colección de cola, y el pop a través de
las colecciones de stack, pero no tiene un índice. O sea, si nosotros hacemos a la colección de Q, le pasamos un índice, no podemos acceder, no, es más, no le podemos pasar un índice. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el resultado, si ninguno tiene una duda.